es un gusto y un privilegio poder estar aquí delante de ustedes predicando la palabra del Señor. Yo hace unos años para atrás, 10 años tal vez, jamás me imaginaba delante de un grupo de gente así, predicando la palabra. Y eso es lo que Dios puede hacer con una persona, ¿verdad? Lo increíble que puede hacer Dios, las cosas que puede hacer Dios con una persona que no valía nada, porque hermano, yo no valía nada, porque no tenía Cristo. Amén. Porque sin Cristo estamos mal, ¿verdad? Así es, sin Cristo estamos mal. Y yo le doy la gloria y la honra al Señor porque cada vez que me dan la oportunidad de predicar la palabra, lo hago con mucho respeto, con mucho temor también, porque lo que estoy llevando es el mensaje del Dios Altísimo, el mensaje de nuestro Señor para a todas las personas. Y es una gran responsabilidad que me gusta y me apasiona, porque yo siempre digo que el tiempo de Dios es perfecto, pero qué lindo hubiera sido que me hubieran predicado antes de la palabra a mí. Entonces yo siempre trato de hablarle a la gente del Señor y hablarle lo que Dios hace en nuestras vidas, y estoy muy contento porque Dios cada día me sorprende más. Inclusive, bueno, hoy en la mañana, a las 8 de la mañana, estaba dando una enseñanza en la iglesia de La Carpa de San Sebastián. Yo soy de San Sebastián, ¿verdad? Con el pastor William, con todos los hermanos y el grupo de servidores que tenemos por allá. Bueno, por aquí está Héctor, Héctor también es bastante conocido y un gran hermano. Para mí es una gran bendición, de verdad, porque donde yo estoy, como les digo, nunca me imaginaba poder estar, pero le doy la honra y la gloria a nuestro Señor, porque nos permite cada día siempre ir avanzando cada día. Amén. Ahora que decía David de que hace falta la esposa, ¿verdad? O la doña le dice, el pastor William le dice la doña, y a nosotros se nos pegan los dichos y mañas de los pastores, ¿verdad? Sí o no, ¿verdad que sí? Se nos pegan, ¿verdad? Porque son ejemplos de uno, y don William le dice la doña o la doñita. Entonces mi esposa también, y cuando hace falta la esposa, yo no lo logro, yo no sé ustedes, pero a mí me cuesta un mundo, hermanos, me cuesta un mundo. Es difícil y son una gran bendición. Todas las mujeres son una gran bendición en la vida, y las que están casadas son una gran bendición para el esposo. Eso yo sé que así es. Y damos gloria a Dios. Esperemos que estén recibiendo, ¿verdad? Donde están, en Coronado, ¿verdad? Es que están recibiendo del Señor. Esta serie que me comentó el pastor David y que quería que les diera una enseñanza acerca de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes vienen hablando del verbo, y el pastor David habló el domingo pasado acerca de la tempestad, ¿verdad? Amén. ¿Cuántos escucharon la enseñanza el domingo pasado? Amén, ¿verdad que sí? Yo la escuché también. Habló acerca de la tempestad y qué pasa cuando salimos de nuestra zona de seguridad, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando salimos? Y enfocado a hablar de la persona de Jesús, y David nos hablaba acerca de cuando él se subió a una torre, ¿verdad? Que le temblaba todo cuando estaba arriba, ¿verdad? Y hay cosas que no nos damos cuenta hasta que estamos metidos en ellas. O hay situaciones o cosas que no salen de nuestro interior hasta que estamos enredados en ellas, ¿verdad? Y esta enseñanza acerca del verbo, ¿verdad? De San Juan 1, del 1 al 5, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Era en el principio con Dios. O sea que Cristo siempre ha existido. Amén. Cristo siempre ha existido. Nosotros creemos que Cristo existió hace 2000 años, tal vez 2020 años aproximadamente. Pero no, Cristo siempre ha existido. Y David nos daba una introducción acerca de los 3 evangelios, los que le llaman los 3 evangelios sinópticos, que son los 3 evangelios que en paralelo
son muy similares o cuentan la historia de maneras muy similares, algunos hasta utilizando las mismas palabras, ¿verdad? Y Cristo, y nos hacía la connotación, y a mí me quedó muy grabado esto de que San Juan inicia hablando de Jesús desde los inicios, desde el principio. O sea, se va al principio. O sea, cuando no había nada todavía, cuando no existía la tierra, ya existía Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. Amén. ¿Cuántos creen eso? Que Cristo es Dios. Y por eso dice, era en el principio con Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, que Cristo es Dios también. Para los que no creen, o las personas que están tal vez afuera, o que en algún momento escuchen tal vez esta palabra, Cristo es Dios. Cristo es Dios. Yo y el Padre uno somos, dice la palabra del Señor. Yo y el Padre uno somos. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. O sea, que Cristo siempre ha existido. Cristo siempre ha existido. Que Dios lo mandara hace 2000 años, ya ese es el plan de Dios, ¿verdad? De que Dios lo mande hace 2000 años y ya nos lo dio a conocer, nos lo da a conocer a nosotros. Pero Él existía desde antes, y nosotros lo conocimos desde Génesis 3:15, ¿verdad? Cuando nos habla de la promesa de que Él iba a mandar a un Salvador a restaurar lo que el hombre había deshecho. Porque por lo general nosotros la arruinamos, ¿verdad? ¿Sí o no? Que siempre nos paseamos en todo, ¿verdad que sí? Siempre terminamos paseándonos en todo. Entonces siempre llega papá a reparar las tortas de su hijo. Entonces Dios dice, no, lo voy a resolver de una vez mejor. Y mandó a su hijo, que ya existía eternamente, que siempre ha existido, que siempre. Amén. Entonces, venimos hablando acerca de la deidad y de lo que Cristo ha hecho en la vida, de los acontecimientos de Jesús, de los acontecimientos que nuestro Señor pasó aquí en la tierra. Y estos evangelios nos dan esa luz de lo que Cristo hizo en nuestras vidas, de lo que Cristo hizo en la tierra, lo que Cristo hizo en la tierra, y nos lo cuenta de 3 maneras diferentes, ¿verdad? Contados desde ángulos diferentes, porque hay gente que dice, ¿por qué este lo cuenta de esta manera y este lo cuenta de esta otra? Y ahorita, más adelante en la enseñanza, vamos a darnos cuenta de algo muy, muy singular con el tema que yo les traigo, que yo les voy a hablar acerca del ciego Bartimeo, que en un evangelio habla de que era un ciego, y en otro evangelio habla de que eran 2 ciegos. Amén. En un evangelio habla que era un ciego, y en otro dice que eran 2 ciegos. En uno dice que Bartimeo clamaba, y en otro dice que ellos clamaban. Y no es que la palabra del Señor se contradice, porque la gente puede creer que hay una contradicción en la palabra del Señor, porque alguien cuenta de una manera y esta otra persona lo cuenta de otra manera. Pero eso nos pasa regularmente. Y vea usted qué sencillo que es. Cuando usted ve las noticias y usted ve Canal 7 y Canal 6 dando la misma noticia, ¿cuántas veces la cuentan diferente? Totalmente, ¿verdad? La cuentan diferentes. A veces en un accidente dice que murieron 3 y el otro dice que murieron 4. Y tal vez murieron 4, ¿verdad? Pero entre esos 4, los 3 que él mencionó de aquí, pues también están esos 3, ¿sí o no? Entonces la noticia no es que sea mentira, es que la están contando desde ángulos y perspectivas diferentes, porque la gente cree que esos son contradicciones que hay dentro de la palabra del Señor. Y estos evangelios nos dan una luz, y uno confirma al otro, y el segundo confirma al tercero, y el tercero nos ayuda para poder darnos más luz, y uno al otro se confirma. Amén. Entonces damos gloria a Dios porque por su palabra, porque esa visión de los 3 evangelios nos ayuda a conocer cada día más a nuestro Señor Jesucristo, al Verbo hecho carne, a Jesús. Nos ayuda más a conocer a Dios, a Jesús, Dios, que es el Hijo de Dios, pero que también es Dios.
Porque la palabra dice, el cual no estimó ser Dios y vino a la tierra, ¿sí o no? Amén. O sea que no hay duda que nuestro Señor Jesucristo es el mismo Dios hecho hombre. Yo quiero compartir con ustedes en la palabra del Señor acerca del acontecimiento y le puse de título al sermón o a la enseñanza: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? El ciego Bartimeo, y quiero que vayamos al Evangelio de San Marcos, al capítulo 10. Al Evangelio de San Marcos, al capítulo 10. Lo tienen todos al versículo 46. Ahí hay un título que dice: el ciego Bartimeo recibe la vista. Antes de Jesús, y yo quiero resaltar esta parte también en la enseñanza, siempre Jesús, cuando sanaba a alguien, porque vea que nosotros somos tan superficiales, el ser humano es tan superficial que siempre pedimos cosas para nosotros. Pedimos cosas para nosotros, para nuestros propios deleites. Santiago dice: pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. O sea, pedimos y no recibimos, porque pedimos, ¿cómo? Mal. Pedimos para nuestros propios deleites. Porque vea que la gente siempre se acercaba a Jesús por una necesidad personal. Pero Jesús, antes de cumplir la necesidad personal, Jesús siempre, ¿qué hacía? Salvaba a la persona. Y siempre le decía: vete, tu fe te ha salvado. Y la persona lo que le pedía era un milagro. Pero Jesús le decía: tu fe te ha salvado. O sea que Jesús, antes de cualquier milagro, siempre salvaba a la gente. Porque el plan principal de nuestro Señor Jesús es que la gente se salve. ¿Usted sabe para quién es el infierno? Para Satanás y sus demonios. El infierno no es para los hijos de Dios. El infierno no es para la creación de Dios. Que usted o que las personas escojan irse ahí es diferente. Es muy diferente. Por eso Dios nos da el libre albedrío para escoger. Amén. El ciego pedimos siempre para nuestros propios deleites. Jesús siempre salvaba a la gente antes de conceder el milagro. Aunque el milagro lo concedía, porque ustedes lo ven aquí, que Jesús concedía el milagro. Porque eso ayuda a acrecentar nuestra fe, a hacer crecer nuestra fe en el Señor Jesús. Amén. A dar testimonio y a que Él lo conozcan más. Porque para eso son los milagros, para que la gente también conozca más de Jesús. Para que también conozca el poder de nuestro Señor. Pero Jesús siempre salvaba a la gente antes que hacerles el milagro. ¿Por qué? Porque la salvación es lo más importante que hay en el mundo, en este momento. Yo tenía un hermano que se quedó sin trabajo hace mucho tiempo y yo mismo le pedí a Dios para un trabajo para él. Pero a él lo habían despedido del trabajo anterior por tortero y por ciertos problemas que tuvo. Y yo digo: no, yo no le voy a pedir por un trabajo, porque ¿para qué? Para que se vuelva a meter en los mismos problemas. Yo le decía: no, Señor, que él conozca a Cristo, que él conozca al Señor Jesús. Nuestra oración, nuestro anhelo debe ser que la gente conozca al Señor Jesús, que se despojen del pecado y que conozcan a Cristo, que lo conozcan siempre, porque parte de ahí parte el principio de una mejor vida, del tener a Cristo en el corazón. Porque humanamente intentamos muchas cosas intentamos humanamente y no lo logramos nunca.
No lo logramos, hermano. Es muy difícil hacerlo sin Cristo. Vea, yo se los puedo decir por testimonio personal. Yo antes de llegar a los pies del Señor, yo tomaba mucho. Yo no me daba cuenta y yo iba enredándome cada día más, hermano, era cada día más. Y yo decía, no, yo lo puedo controlar. Yo no soy alcohólico, pero ya estaba tomando todos los días. Intenté dejar de tomar en mis propias fuerzas 3, 4, 5. A veces tenía un mes, 2 meses. Y mi esposa me decía, ahorita otra vez, dice. No. Y cuando llegaban los 3 meses, 2 meses, sácatelas, como dicen. Otra vez de nuevo. ¿Por qué? Porque no había un cambio verdadero en mi corazón. Yo lo estaba haciendo humanamente en mis fuerzas. Pero en el momento que Cristo llega a mi vida, ya todo cambia, hermano. Ya yo tengo fuerzas de donde no tenía, que ya no sabía de dónde venían, pero yo decía, no son mías y tienen que ser de alguien superior a mí, para que me esté sosteniendo. En el momento que yo conozco al Señor Jesús, mi vida cambia totalmente. Dejé totalmente el licor, dejé de fumar, dejé la fiesta, dejé un montón de cosas en las que yo andaba, las cuales yo decía, yo no pude en mis propias fuerzas. Ahí es donde yo digo, qué cochinada de hombre que somos a veces. Porque sí, qué cochinada que somos. Pero cuando llega el Señor y nos da la fortaleza para poder salir de ahí, es cuando nosotros tenemos que darle la gloria a Él, porque sin Él yo no estaría aquí, sin Él usted no estaría aquí, sin Él no estaríamos aquí. El ciego Bartimeo recibe la vista, dice Marcos 10, 46 al 52. Ahí es donde yo les comentaba ahora de que los evangelios sinópticos cuentan de diferente manera. Lucas dice, un ciego de Jericó recibe la vista en el evangelio de Lucas. Y en el de Mateo dice, 2 ciegos reciben la vista. Y el evangelio de Mateo todavía asegura más y afirma más de que eran 2 ciegos porque dice, clamaron. Más adelante después dice, pero ellos clamaban. Y después dice, y deteniéndose Jesús los llamó, o sea, eran 2 ciegos. Pero en Marcos habla de un ciego. Marcos lo detalla más. Marcos detalla un poco más y da un poco más de amplitud a la historia, que es en la que yo quiero que nos basemos hoy para poder llevarnos el mensaje de nuestro Señor. Dice, verso 46, entonces Jesús, San Marcos 10, 46, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud vinieron de Jericó, de Jerusalén a Jericó. Son como 25, 30 kilómetros lo que se caminaban. Jesús caminaba aproximadamente eso o más diariamente. ¿Quién caminó hoy 25 kilómetros para venir aquí? No, que los haya caminado. Yo creo que nadie, ¿verdad? Y si tuvieran que caminar 25 kilómetros, hubieran venido. Muy difícil, ¿verdad? Que hubiéramos venido. Si tuviéramos que caminar 25 kilómetros. No, Señor, yo me hago una iglesia ahí cerca de mi casa. Yo la hago, Señor. Yo la monto la iglesia, pero yo no voy a caminar. Jesús caminaba aproximadamente eso. 30 kilómetros o más caminaba por día. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, dice, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. ¿Qué estaba haciendo Bartimeo? Mendigando estaba. Estaba mendigando. ¿Mendigar qué es? Pedir limosna, dice. O solicitar algo con humillación. Cuando usted pide algo con humillación, usted está mendigando. Usted está mendigando. Y eso hacía Bartimeo. Estaba pidiendo a la orilla del camino, humillándose, tirado a la orilla del camino. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida andamos en esa condición? ¿Cuántas veces el diablo nos quiere ver en esa condición a nosotros, mendigando a la orilla del camino, humillándonos por algo por lo cual ya nuestro Señor Jesús ya se humilló?
Y nosotros estamos mendigando a la orilla del camino, como lo hacía el ciego Bartimeo, sentado junto al camino. Dice: Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces. Oiga, ¿quién era? Era Jesús Nazareno. O sea, no era cualquier persona la que estaba pasando por ahí. No era Carlos Alvarado, hermanos, ni Chayán, ni el Papa, por aquello. No era ninguno de ellos, no, era Jesús. Dice: y oyendo que era Jesús Nazareno, el que iba por el camino. ¿Quién era ese Jesús? Porque Bartimeo, me imagino que debió haber escuchado que ese Jesús que iba caminando era el hombre que había sanado al ciego en Betsaida. Era ese hombre. Él lo tiene que saber, porque la fama de Jesús corría. Aunque él le decía a la gente: vete y no le cuente nada a nadie, pero la gente se iba a contarle las maravillas que él había hecho. ¿Qué persona se va a quedar callada, que está ciega y recibe la vista? Se va a quedar calladita ahí. Dígame, ¿qué persona? Usted recibe un milagro y ¿usted qué hace de la alegría? Se va a contarlo. Entonces la fama de Jesús crecía enormemente, crecía por todo lugar. Era el Jesús que había sanado al ciego en Betsaida. Era el hombre que había sanado a un muchacho endemoniado. Él sabía que era el hombre que había sanado a un sordomudo en Decápolis también. Él lo sabía. Él seguramente había escuchado de quién era ese hombre. Era el hombre que había alimentado a 4,000 y a 5,000 y a más personas. Seguro decía Bartimeo: este Jesús tiene plata porque alimentó a 5,000. Y sí tiene plata, ¿verdad? Tiene plata el Señor, ¿sí o no? Amén. Es el dueño de todo, el dueño del oro y la plata. Era el hombre que anduvo sobre el mar. Era el hombre que calmó la tempestad. Bartimeo lo sabía, lo había escuchado seguramente. ¿De quién era? Dice: y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Porque el hombre clamaba, porque estaba en una condición miserable, en una condición mendigando, humillándose para obtener algo. Y él dice: a Jesús algo le agarro, a Jesús algo me va a dar. Y él gritaba y daba voces y decía: hijo de David, ten misericordia de mí. Él sabía que ese hombre que había expulsado los demonios del endemoniado gadareno, que había calmado la tempestad, que había sanado al ciego, que había sanado a la hija de Jairo, que había sanado a la mujer de flujo de sangre, dice: a él me tengo que acercar. Y él clamaba y lo llamaba. Y dice el verso 48: y muchos le reprendían. ¿Para qué? Para que se callase. Cuando estamos clamando a nuestro Señor, ¿cuántas veces estamos nosotros en condiciones de mendigos, humillándonos para recibir algo que el Señor no lo puede dar? ¿Cuántas veces estamos gritando al Señor y clamando en la condición en la que vivimos? Mucha gente usted la ve que en la calle, aunque no lo gritan como este ciego, pero están clamando por un milagro del Señor para sus vidas. Yo en mi condición, como vivía hace más de 10 años, yo clamaba al Señor con mi forma de vivir. Con la forma de vivir la gente clama al Señor por un milagro en sus vidas, porque no hayan qué hacer. Porque no hayan cómo salir de la miseria en la que viven. No hayan cómo salir de la humillación que están viviendo para obtener algo. No hayan cómo salir. Y claman al Señor Jesús: hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente le reprendía. Y muchos le reprendían para que callase. Porque eso es lo que quiere el diablo, que usted se calle cuando usted está clamando al Señor. Que usted no hable cuando usted está en alguna condición desfavorable, cuando usted está caído, cuando usted está tal vez en pecado, cuando usted está viviendo en miseria. El diablo lo que quiere es callarlo para que usted no llame ni clame a ese Jesús que calma la tempestad, al Jesús que sana a los ciegos, al Jesús que levanta a los muertos,
al Jesús que le habla al mar. ¿Quién es este hombre?, dice la palabra. ¿Quién es este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen? Usted se puede imaginar Jesús hablándole al mar, hermanos, y el mar haciendo caso. Eso debe ser una escena increíble, increíble. Lo que usted haya visto en la tele, que usted diga, eso es increíble, eso es increíble, eso es superior a eso. Que un hombre hable y que los vientos y el mar le obedezcan es algo que es digno solamente de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es digno solamente de Él. Pero la gente en la condición de Bartimeo, clama al Señor y el diablo quiere callarlos. Y el diablo quiere callar esa voz, callar ese grito de angustia. Porque el diablo sabe que Cristo sí puede salvar a esa persona. Y él no quiere que las personas se salven. Eso no lo quiere él. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero ¿qué hacía Bartimeo? Clamaba aún mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y clamaba aún más, y clamaba más, y buscaba más del Señor. Verso 49. Entonces Jesús, ¿qué hace Jesús? Deteniéndose. Jesús se detiene. Jesús se detiene y dice: alguien está clamando por mí a la orilla de la calle. Alguien está clamando por mí en los sitios de Moravia. Alguien está clamando por mí en San Sebastián, en Tibás, en Costa Rica, en San José, en Alajuela. Alguien está clamando por mí. Jesús se detuvo porque Jesús tuvo misericordia de alguien que clamaba a Él. Porque esa persona estaba cansada de vivir humillada para pedir algo para Él. Estaba cansado de vivir humillado. Y sabía que Jesús podía hacer algo por él. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ¿qué le dijeron? Ten confianza, levántate, te llama. En la condición en la que estaba él estaba tirado, él estaba postrado en el suelo. Pero hay una parte que nos toca a nosotros, que es la de levantarnos. Hay una parte que nos toca a nosotros. Tal vez estamos en una condición como la que estaba Bartimeo, que está tirado en el suelo clamando, pero tenemos que hacer algo. El Señor no va a llegar a levantarnos a nosotros. Nosotros tenemos que levantarnos. Siempre tenemos que tomar una decisión nosotros. Y eso Dios nos deja a nosotros. Hay muchas personas que están en la condición de este ciego, tirado a la orilla de la calle, humillándose y humillado por el pecado. Y no quiere levantarse. O sea, no quiere tomar la decisión. Hay personas que quieren que llegue el Señor y las alce. Pero el Señor le dice, levántate. O sea, nos tenemos que levantar. Hay una acción que nosotros tenemos que ejercer en ese momento, que es levantarnos. O sea, ir. La iniciativa es de nosotros. Si yo no hubiera tomado la iniciativa de buscar del Señor, yo creo que yo estuviera ahí tirado todavía. Estuviera peor que este hombre. Ten confianza, levántate. Él te llama.
sea, tenemos que actuar nosotros. El día que yo me di cuenta de que yo no valía nada sin el Señor, yo tomé una decisión. O sea, yo me levanté y tomé la decisión de seguir al Señor Jesús. Usted un día tomó una decisión. Amén. Usted un día, tal vez fue hace poco tiempo, tal vez fue hace muchos años, pero usted un día tuvo que levantarse. Usted un día tuvo que levantarse. O sea, usted un día tuvo que actuar, usted un día tuvo que tomar esa decisión para ir donde el Señor. Y te dice, ten confianza. Ese día nosotros tuvimos confianza y nos acercamos al Señor. O sea, nos levantamos. Bartimeo estaba en el suelo postrado y gritaba, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo. Lo mandó a llamar. Tenga confianza, le dijeron, levántate, que te llama. Y él entonces, Bartimeo, oiga lo que dice, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Esa capa los puede simbolizar, hermanos, esa carga que nosotros tenemos en nuestra vida, ese pecado que nosotros tenemos en nuestra vida, que no nos permite levantarnos e ir a Jesús. Tal vez esa capa está muy pesada en su vida. Tal vez esa capa está súper cargada en su vida. Dice, levántate, dice. Y él entonces dice, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. O sea, él actuó, él hizo algo. Cuando nosotros hacemos algo para acercarnos al Señor, Dios ve nuestro corazón, ve nuestra intención y él pone en nosotros las fuerzas que no tenemos para poder acercarnos a él. Amén. Él pone las fuerzas en nosotros. Bartimeo se levantó y se soltó de esa capa. ¿Qué capa tenemos que soltar tal vez esta mañana? ¿Qué pecado tal vez nos está cargando y nos tiene a la orilla de la calle mendigando? Este Jesús puede ir y quitarle la capa a usted, puede ir y quitarle ese peso que usted tiene. Pero Jesús nos dice, levantémonos, levántate. Levántate, le dice Jesús. El dejar el peso en nuestras vidas, el dejar el pecado en nuestras vidas nos toca a nosotros. Cristo ya lo venció, amén. Cristo ya venció el pecado, pero dejarlo nos toca a nosotros. Eso no lo va a hacer el Señor por usted. Dejar ese peso que nos tiene hincados, que nos tiene doblegados, nos va a tocar a nosotros, no al Señor. El levantarnos nos toca a nosotros. Bartimeo estaba tirado a la orilla de la calle. Jesús lo llamó. Le dijeron, ten confianza, que Él te llama, levántate. Siempre hay algo que nosotros tenemos que hacer. Si yo no hubiera tomado la decisión de decir, de aquí en adelante voy a seguir al Señor, aquí no estaría. Yo tuve que tomar una decisión un día. Ustedes tuvieron que tomar una decisión un día. Tuvieron que levantarse y soltar esa capa también un día y decir, voy a seguir al Señor. Porque Él va a darnos en nosotros esa fortaleza para poder seguirlo a Él. Pero a nosotros nos corresponde dejar el pecado a un lado. A nosotros nos corresponde. Él entonces dice, arrojando su capa, se levantó y fue a Jesús. Porque yo le digo algo, mi hermano, Dios sigue siendo Dios con usted o sin usted. Y Dios no lo necesita a usted. Él sigue siendo Dios. Pero nosotros sí necesitamos a Dios. ¿Sí o no, hermanos? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Dios sigue siendo Dios con usted y sin usted. Aquí el único que lleva las de ganar es usted. El único, porque Dios sigue siendo Dios. Y el único que lleva las de perder, si no se acerca a Dios, también ¿quién es? Usted, porque Dios sigue siendo Dios. O sea, Él no necesita nada. O sea, aquí es ganar, ganar y es para nosotros. Oiga qué bendición, es ganar, ganar y es para nosotros. Ese ganar, ganar. Porque Dios va a seguir siendo lo que es Él, esté usted o no esté. Usted esté aquí o esté allá afuera tirado como Bartimeo a la orilla de la calle mendigando, Dios va a seguir siendo Dios. Pero ¿quién gana más? ¿El que se levanta y lo sigue o el que se queda a la orilla de la calle tirado? El que se levanta y lo sigue, obviamente.
ese es el que gana más. Entonces él, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ahí está la pregunta del tema, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Porque Jesús le pregunta a él, muy caballerosamente, ¿qué quieres que te haga? ¿Cuántas cosas no quiere usted que Jesús haga con usted en sus vidas? ¿Cuántas cosas no hay? A mí me pregunta Jesús me hace esa pregunta y me dice, ¿qué quieres que te haga? Y yo le digo, Señor, yo quiero que salve a mi familia. Eso es lo que yo quiero. Yo ya no quiero un trabajo mejor, no quiero un trabajo, bueno, pues gloria a Dios si viene, amén. Un mejor trabajo, todo lo mejor, pues gloria a Dios. Pero mi anhelo que es que la gente se salve, que mi familia conozca al Señor Jesús. Que dejen de estar como Bartimeo tirados a las orillas de la calle mendigando, porque no conocen de la palabra, porque no conocen de Jesús. Que cuando ellos claman a Cristo, que el diablo no quiera callarlos más. Mi familia es muy grande, hermanos. Yo creo que como mi familia son muy pocas las que hay ahorita. Aquí, ¿quién tiene una familia que tenga más de 5 miembros? Más de 5 miembros. Qué poquitos. Más de 8. Más de 8. Más de 10. Más de 10 hermanillos, que sean hermanillos, 10 hermanillos. Más de 12. Ah, no, si hay familias grandes aquí entonces, hermano. Está buena la producción aquí, por aquí, ¿verdad? Pues yo soy una familia de 15 hermanos. ¿Quién tiene más de 15? Más de 15 hermanos. 15 hermanos, gloria a Dios, ya me pasaron. Eran 16. Oiga, eran 16. Nosotros éramos 15 hermanos. Y ahorita quedamos solo 12. 12 de los 15 hermanos. Y mi familia siempre ha sido una familia muy religiosa. Ha sido una familia muy religiosa. Y para que usted se dé cuenta de dónde me sacó el Señor, hermano, yo era de los que rezaba y todo. Yo rezaba, mi mamá me llevaba a los rezos mi mamá le llamaba el rezo de la aurora. Entonces salían a las 5 de la mañana a rezar por las calles con una virgen ahí, usted me viera, hermano, yo salía ahí con ella. Eran como 15 doñitas y yo. Así, como 15 doñitas y yo. Para que usted vea que Dios tiene un propósito muy grande con la gente. Dios tiene un propósito muy grande con la gente, de verdad. Que nosotros no lo veamos es diferente. Pero como Dios sí lo ve y Dios sí conoce el futuro, y yo siempre le digo a la iglesia, le digo yo, y gloria a Dios porque usted no ve el futuro. ¿Me entiende? Gloria a Dios porque usted no ve el futuro, porque si no sería un desastre. Y a veces Dios soluciona las cosas de una manera que a nosotros no nos gustan, pero es porque Dios conoce el futuro. Porque Dios conoce lo que está más allá. Nosotros no lo sabemos. Hay cosas que Dios las resuelve a su manera, que uno no entiende, pero que más adelante usted dice, con razón Dios lo resolvió de esta manera. Con razón Dios se llevó a mi suegra tan rápido. No, mentira. Las suegras son una bendición. Amén. Bueno, la mía es una gran bendición, hermanos. Porque está allá como a 20 kilómetros. No, mentira. Es una bendición. Héctor la conoce, mi suegra. A Chavita. Es una gran bendición. Yo tenía una familia tan grande, hermanos. Y Dios tenía un propósito. Y mi propósito ahorita es, y mi oración es que ellos conozcan al Señor Jesús. Yo soy el primer miembro de la familia que acepté al Señor Jesucristo. De los 15, bueno, ya vemos 12 que aceptó al Señor Jesús.
Y se me vinieron muchas cosas. El diablo quería callarme, me quería callar, me quería callar. Mi mamá, que ya está en la presencia del Señor, mi mamá un día le dijo a mi hermana que ella prefería verme como yo era antes que en otra religión. Vea qué duro que es eso, hermanos. Eso es muy duro. Que ella prefería verme como yo estaba antes que en otra religión. Vea lo que es el diablo de cochino, porque eso es una obra de Satanás, hermanos. Eso es del diablo. Y yo le decía, mami, ¿cómo usted va a querer que verme a mí todo borracho, hediondo a cigarro, trasnochando en fiestas? Y el diablo tiene cegada a la gente. Y cuando la gente clama a Dios, el diablo lo que hace es tratar de callarlos, como le pasaba a Bartimeo. Lo trataban de callar. La gente le reprendía a Bartimeo. Y yo conozco al Señor Jesús, conozco a Cristo, y yo dije, aquí tengo un gran trabajo. Y hay un gran trabajo. Cuando usted conoce al Señor Jesús, no crea que es para venir a sentarse aquí, hermano, a la iglesia. Usted ya tiene una gran tarea. Y está en la palabra del Señor, y es predicar la palabra del Señor. Y es llevar el mensaje de salvación. Usted no se puede quedar callado. Usted no puede dejarse lo que Dios le dio a usted. Si ya usted se despojó y arrojó su capa y se levantó y llegó a los pies del Señor, usted no puede quedarse callado. Usted no puede callarse ante el evangelio. Usted no puede callarse cuando ve a la gente morir sin Cristo. Usted no puede quedarse callado cuando ve a la gente perdida que van directo para el infierno. Usted dice, yo tengo que hacer algo. No va a ser una obra suya, es una obra del Señor. Pero usted dice, voy a ir a hablar del Señor Jesús, voy a ir a hablarles de Cristo. Y en cualquier lugar, usted no se avergüence del evangelio nunca. No se avergüence de predicar la palabra del Señor, porque para eso Dios nos puso aquí y Dios lo va a respaldar. Hermanos, yo estaba una vez, mi hermano estaba haciendo las gestiones para la compra de una casa, y yo lo acompañé en todo el trámite. Y estábamos en una oficina en el Banco Nacional, el abogado, la abogada, el comprador, el vendedor. Hermanos, y yo no me pude aguantar, yo tuve que hablarles de la palabra del Señor en una reunión de negocios ahí. Y yo le hablaba al vendedor de la casa de la palabra del Señor. Y yo decía, que lo toque y que me la rebaje. No, mentira. Señor, toca ese corazón. Quita la avaricia, Señor. Fuera avaricia. No, mentira. Yo les hablaba de la palabra del Señor a ellos. Indistintamente de lo que estábamos haciendo, les hablaba de la palabra del Señor. Cuando yo salgo de esa reunión, cuando ya se firmó, me dice el señor que vende la casa, y me dice, ¿usted qué es usted? Me dice. Yo, ¿cómo que es usted? Y no sé, hombre. Me dice, no, porque usted habla así, me dice. Y yo, ¿cómo así? Me dice, así como usted habla. Me dice, qué lindo que habla. Y le hago yo, sí, pero no soy yo. Digo yo, no soy yo, la verdad. Y yo siempre sé que no soy yo. Y sepa que no es usted, es Dios hablando a través de usted. Porque hay cosas que usted dice que después usted ni se acuerda que las dijo. Y hay cosas que usted dice después, Dios, ¿de dónde saqué yo todo esto? El anhelo mío es que la gente, y yo quiero que el anhelo de las personas sea que la gente se salve. Que la gente se levante, suelte esa capa de pecado, suelte eso y tome la acción y vaya a los pies de Jesús. Así como hizo Bartimeo, él se levantó, arrojó su capa y vino a Jesús. Esa es la idea de nosotros en el mundo, que la gente suelte el pecado y se vaya a los pies de Jesús, porque de ahí parte algo diferente totalmente. Cuando usted le dice a una persona, ya acepté al Señor Jesús y estoy caminando firme, usted se va a dar cuenta de los frutos que empieza a dar esa persona. ¿Pero por qué? Porque ella tomó una decisión, se levantó y soltó esa capa que le estaba pesando, como lo hizo Bartimeo. Ahora sí, Jesús dice, ¿qué quieres que te haga? Porque usted soltó el pecado, porque usted tomó una acción. Entonces Jesús le dice, ¿ahora qué quiere usted? Porque a mí Jesús me ha preguntado, ¿qué quieres que te haga? Y yo le digo en mi oración, le digo, Padre, quiero que salve a mi familia. Y ahí van
ahí van ya como dos o tres que conocen la palabra del Señor y que han aceptado a Jesús. Ya iban dos, uno ya está bautizado. Uno de mis hermanos ya está bautizado. ¿Y en qué momento yo iba a ver eso? Y yo dije, Señor, es usted a través de mí. Es Dios a través de ustedes que sus familiares, que sus vecinos van a conocer a Cristo. A mí me pasó que yo en el trabajo le hablaba, eso que a usted le pasa, que usted le habla a Pedro, pero está Juan allá escuchando. Y le habla a Pedro, y yo le hablaba a un compañero y le hablaba de la palabra. Y no se convirtió al hombre, pero se convirtió uno que estaba como a 2 cubículos del mío, hermano. Yo me quedé asustado cuando él llegó un día con la Biblia y me llegó a preguntar cosas. Y yo le decía, y eso se llama Fabricio y todavía está perseverando en el Señor. Le digo yo, Fabricio, ¿qué pasó? Y me hace, no, Andrés, es que yo a usted lo escuchaba, me dice, siempre. Yo a usted lo escuchaba siempre, me dice. Oiga lo que es la palabra. Yo no le predicaba a él, hermano, yo no le predicaba a él. Él estaba atrás mío. Yo le hablaba a otra persona que estaba a la par mía, pero él era el que estaba escuchando. Dígame si eso no es un plan de Dios, porque yo le estaba predicando a otra persona, pero el que estaba recibiendo la palabra, al que se le estaba abriendo la luz, era el que estaba más lejos y que yo no le estaba hablando a él. Ahí es cuando yo digo, hable la palabra del Señor, no se calle. Mi mamá en el hospital y yo le hablaba del Señor y le hablaba. Cuando llego abajo del Hospital México me dice una señora, me dice, papito, qué lindo que le habla usted a su mamá. Y le digo yo, ¿por qué? Y me dice, sí, todo eso que usted le dice. Y le digo yo, sí, pero no soy yo, señora, es el Señor. Y es Dios a través de nosotros. ¿Qué quieres que te haga?, le dijo Jesús a Bartimeo. Y nosotros como humanamente somos tan superficiales, hermano. Siempre pedimos cosas para nosotros. Y no está mal pedir cosas para nosotros también. Bartimeo le dice que recobre la vista, maestro. Y Jesús, como Él es Dios, como en Él habita, dice Colosenses, corporalmente toda la plenitud de la deidad, como en Él habita toda la plenitud de la deidad, Jesús lo salva. ¿A cuántos ha salvado el Señor aquí? ¿Cuántos quieren que Jesús salve a su familia? Yo quiero ver a todos rendidos a los pies del Señor. Y yo no les digo, no vaya a la iglesia donde yo voy. O sea, no es una cuestión de iglesia. Hermano, explíquele a la gente que no es una cuestión de iglesias, no es una cuestión de religión. Dígale, no es una cuestión de religión. Es una cuestión de relación, es una cuestión de acercarnos a Cristo. Es una cuestión de que la gente lea la palabra del Señor. Me dice la gente a mí, cuando le enseñaban en una célula a un grupo de mis hermanos, yo tenía una célula familiar, hermano, porque hay que trabajar tampoco. O sea, usted se convierte en su familia, y si usted quiere ver a sus familias a los pies de Cristo, hábleles de la palabra. Porque no es que usted se convirtió para quedarse ahí calladito y que ellos ahí espontáneamente. No, Dios le va a hablar a ellos a través de usted, de su testimonio, de sus mensajes. Yo sabía que tenía una tarea y tengo una gran tarea todavía para predicar la palabra del Señor en mi familia. Yo hice un grupo de célula familiar y los llevaba a la casa de un hermano mío, a escondidas de mi mamá. Sí, porque a mi mamá no le gustaba. Cuando mi mamá se dio cuenta, me preguntó, ¿cuánto es lo que le pagan? Me dice. Y le digo yo, mami, ¿por qué? Le digo yo, porque a ustedes les pagan por eso, por ir y enseñar así. Le digo yo, no, mami, a mí no me pagan nada. A ustedes les pagan, me decía. Yo la amo y la amé con todo mi corazón a mi mamita. Pero la religión engaña a la gente tanto.
Y yo llevaba a la gente para predicarles la palabra del Señor. Y me decían, pero es que yo no voy a ir a ninguna iglesia. Les digo, no vaya a ninguna iglesia. Por ahorita, decía yo, por dentro. Pero lea la palabra del Señor, léala. Lea la palabra del Señor. Hermano, yo no fui a la iglesia, nunca, antes de conocer al Señor. Yo estaba ciego, peor que Bartimeo, peor. Mendigando, no estaba sentado a la orilla del camino, estaba tirado a la orilla del camino, pero tirado, majado, pisoteado, embarrialado. Yo estaba tan mal. Entonces yo tengo la necesidad de predicarle a la gente para que ellos vean la luz verdadera de nuestro Señor Jesucristo. Para que ellos vean la verdad. No vaya a ninguna iglesia, pero lea la palabra del Señor. A mí mi esposa me hablaba del Señor Jesús. Me hablaba del Señor Jesús. Y empezamos en un dilema, porque yo quería bautizar a mi hijo mayor. Y yo lo quería bautizar. Y ella me dijo que no, que le enseñaran la Biblia donde decía eso. Y yo, como yo era bien macho, ¿verdad? Alfa, ¿verdad? Entonces yo dije, le voy a enseñar donde dice. Y yo después le decía, no, pero para no tener que leerme la Biblia, digo yo, mejor, pero bauticemos, hagámoslo por mi mamá, le decía yo. Y después le digo yo, bueno, está bien. Y entonces yo voy a enseñarle dónde dice. Y me pongo a leer la palabra del Señor, hermanos. Me pongo a leer la Biblia para ver dónde decía que los chiquitos se bautizaban. Y la sorpresa mía, ¿cuál fue? Que los chiquitos no se bautizan de pequeños. Pero yo seguí leyendo la Biblia, hermano. Ojo lo que pasó. Yo seguí leyendo la Biblia. Un día se vaya para la iglesia, ya yo estaba leyendo y ya yo estaba alimentándome. Y un día ella se va para la iglesia, un domingo, yo no asistía a ninguna iglesia ni nada. Y abrí la Biblia en el Salmo 31, hermanos. Y el Salmo 31 dice, en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Cuando yo leo esas palabras, hermano, yo en la sala de mi casa, yo caigo de rodillas y empiezo a llorar, como un niño. Y nunca se me olvida ese día. Nunca se me va a olvidar, porque de ahí mi vida cambió en adelante. De ahí yo acepté, ahí yo recibí al Espíritu Santo del Señor y cambié. ¿Cómo Dios utiliza diversas situaciones para poder llevarnos a nosotros al conocimiento de la palabra? ¿Cómo Dios lo puede utilizar a usted para que mucha gente que está a la orilla del camino, como Bartimeo, llegue a los pies del Señor Jesús? Tome la acción de levantarse, soltar la capa y llegar a que Cristo lo salve antes que lo sane. Porque, hermano, a veces queremos nosotros que las personas se salven. Yo decía que mi mamá se sane. Mi mamá estaba muy enferma cuando falleció. Le dio un derrame. Y le digo yo, Padre, que mi mamá se salve, se sane. Y yo después le decía, no, Padre, que mi mamá se salve. Yo la quiero salvada. Si quiere, llévesela, pero que se salve. Padre, si mi familia, si mis hermanos, usted me dice, ¿los quiere sanados o los quiere salvados? Yo los quiero salvados. Pero me los tengo que llevar, lléveselos, pero sálvelos. Que ese sea nuestro anhelo, la salvación de las personas. Que ese montón de gente que está como Bartimeo tirados a la orilla del camino, lleguen al conocimiento de Cristo y se salven. Cristo le dije, ¿qué quieres que te haga? Cristo nos dice, ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y en el verso 52 Jesús le dice, vete. ¿Qué dice ahí en el verso 52? Vete, tu fe te ha salvado. La fe es la que lo va a salvar a usted. No es un milagro, es la fe la que lo va a salvar a usted y a su familia. No es el milagro que usted pide para alguien, no, es la salvación. Es la fe la que lo va a llevar a los pies del Señor Jesús. Porque Jesús sabe y Jesús quiere a sus hijos en su redil. Jesús los quiere. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha sanado. No, ¿verdad? Dice, vete, tu fe te ha salvado.
¿Y qué pasó? Dice, y enseguida recobró la vista. Y enseguida recobró la vista y seguía. ¿A quién seguía? A Jesús por el camino. Vea qué bueno que es nuestro Señor. A mí Cristo me salvó y me dio fe para creer en Él y me salvó. Y después de eso, tal vez no me devolvió la vista, pero me devolvió a mi esposa. Ojo, ¿qué le ha devuelto a usted el Señor? Me devolvió mi esposa, me dio una casa, me dio una estabilidad en el trabajo, me dio alimento, me dio fuerzas, me dio fortaleza para seguir, me dio un montón de cosas que yo no tenía antes, me dio sabiduría de lo alto, me dio inteligencia para tomar decisiones. Tal vez a usted no le ha devuelto la vista, pero ¿qué cosas no le ha devuelto Jesús a usted cuando lo salvó? ¿Cuántas personas no han restaurado su matrimonio? ¿Cuántas esposas han visto a su marido regresar porque han confiado en Jesús? ¿Cuántos hombres no han visto a su mujer regresar también porque han confiado en Jesús? ¿Cuántas madres no han visto a sus hijos levantarse de las drogas porque han confiado en Jesús? Jesús, ¿qué le dice? Vete, tu fe te ha salvado, porque ese es el objetivo de nuestro Señor, que nosotros, que todos seamos salvos. Y así dice la palabra del Señor, que todos seamos salvos. Eso es lo que Dios quiere, que todos seamos salvos. ¿Qué quieres que te haga? Yo le digo, Señor, yo quiero que salve a mi familia, yo quiero que salve a mi vecino, quiero que salve a mi jefe. Quiero que lo salve, Señor. Yo no sé usted, pero cuando yo me monto en un Uber o en un taxi, a mí el corazón se me pone así y yo ¿cómo hago, Señor? ¿Cómo hago? Y yo siempre decía, yo les hablaba del Señor, pero yo nunca los ponía a aceptar a Cristo, y yo me bajaba como con ese vacío, y yo, pero me faltó esa parte, digo yo. Y el diablo me ponía temores y me ponía muchas cosas. Y a mí me pasaba mucho. Y yo decía, yo tengo que hacerlo, porque es una obligación. Y es algo que en todo creyente debe estar, el hablarle a los demás de Cristo. Un día me monté en un carro, en un taxi, en un Uber ahí, y iba de San Francisco al hospital Calderón, y digo yo tengo que hablarle de Cristo a este señor. Y eso que en la conversación, y yo me monto y yo, Señor, pon algo en la conversación para entrar y para metérmele y para poder. Y me tira el Señor. Qué duro que está esto, ¿verdad? Sí, qué difícil. Es que ahora como está el asunto. Y me meto yo, ¿verdad? Y empiezo a meterme con el mensaje de la palabra del Señor. Y ese día yo no le di gusto al diablo, hermano. Yo cuando paró el carro y me dejó, yo le dije al Señor, le digo yo, ¿quiere que ore conmigo? Hagamos una oración. Yo quiero que oremos y que acepte al Señor Jesucristo en su corazón. Porque debe ser un anhelo en la vida de cada uno de nosotros el predicarle a los demás de la palabra del Señor. Yo me monto en un taxi, en un carro, y yo veo a alguien necesitado de Cristo. Tal vez ya es creyente, pero digo yo, bueno, ahí no importa, aquí que vuelva a aceptar al Señor Jesús. No importa. Pero es una necesidad que nosotros llevemos la palabra del Señor, de ese Jesús, del Verbo hecho carne, que la llevemos a las demás personas. ¿Para qué? Para que conozcan la deidad de nuestro Señor Jesús, para que lo conozcan a Él cada día más, para que la gente ya deje de estar como Bartimeo a la orilla de la calle mendigando, humillándose para pedir algo, para que Jesús llegue a la vida de las personas. Le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía. ¿A quién seguía? A Jesús
en el camino. Cuando Cristo nos salva, es para seguirlo a Él. Amén. Cuando Cristo nos salva, es para seguirlo a Él. No vamos a seguir a ningún hombre, no. Vamos a seguir a Cristo Jesús. Después de la salvación, viene el milagro. El milagro más grande es la salvación, pero después de la salvación, dice, recobró la vista. Después de que Cristo salva a la persona, dice, recobró a su esposa, recobró a su hijo, recobró a su hija, recobró a su marido, recobró su trabajo. Después de que Cristo llega a la vida de una persona, los milagros empiezan a llegar. Tal vez usted no los ve o no los nota, pero hay cantidades tan grandes de milagros que pasan en su vida que usted los pasa por desapercibidos. Porque tal vez no es una necesidad, tal vez no es una enfermedad, pero hay una cantidad de milagros que usted no pasa desapercibidos. La salvación de un hermano suyo o de un familiar suyo, eso es un milagro en la vida también. Eso es un milagro. Yo salgo de mi trabajo y me monto en la moto y digo, ya voy para la casa, y en lo que voy jalando en la moto, un compañero me detiene y me dice, Andrés, es que para preguntarle algo. Yo, bueno, pura vida, ya 5 segundos fue ese retraso. Yo ya iba para mi casa. Por detrás del Parque La Paz hay una rotonda pequeñita. Bueno, eso era una rotonda, ahora hay una rotonda, antes era un cruce ahí. Y en lo que yo voy en la motocicleta, en el carro, perdón, en lo que yo voy en el carro así, yo voy con la vía. Yo voy con la vía, o sea, yo no tenía que hacer alto. Y en lo que yo voy así, veo que pasa un bus así. ¡Shu! Hermano, eran 5 segundos los que me atrasó el compañero en la puerta del trabajo. Hermano, si ese bus me agarra, vean, no me dejan ni para repuesto loco. Ya, no, me deja peor como usted me ve. Sí, porque ya yo estoy reconstruido por Cristo, hermanos. Amén. Por dentro, ¿verdad? Que el Señor a veces nos hace un gran favor por dentro, pero por fuera nos deja así, hermanos. ¿Sí o no? Pero lo importante es que nos haga el favor por dentro. Amén. Eso es lo importante. 5 segundos, 3 segundos, y a mí me hubieran partido en 4 pedazos ese autobús. Y son cosas que no vemos, de las que Dios tiene cuidado con usted, con su vida, con su familia. Amén. Tu fe te ha salvado. ¿Qué quieres que te haga? Dice Cristo. Ese verbo hecho carne, ¿qué quieres que te haga? Esa piedra que desecharon los edificadores, la que ha venido a ser cabeza de ángulo, el fundamento de nuestra vida, el cual nadie puede superar. Hoy nos pregunta, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Ese Jesús, que es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Oiga, el primogénito de toda la creación, en el cual fueron creadas todas las cosas, el que era antes de todas las cosas, por el cual todas las cosas también subsisten. Ese versículo es tremendo, hermano, porque en Él todas las cosas subsisten. O sea, Cristo sostiene todo, hermano, sostiene todo. Lo sostiene a usted, sostiene a su familia, sostiene este planeta, sostiene el universo, sostiene todo Cristo. Él es la cabeza, el principio, el primogénito de entre los muertos, en el que se reconciliaron todas las cosas. Ese Cristo hoy nos dice, ¿qué quieres que te haga? Póngase sobre sus pies, hermanos. ¿Qué quieres que te haga?
Así como Bartimeo estaba tirado, muchas personas, muchos de nosotros estuvimos mucho tiempo así, tirado a la orilla del camino, clamando al Señor. Y el diablo quería callarnos. Y el diablo quería callarnos. Pero hoy el Señor nos dice: ten confianza, levántate, te llama. Eso nos dice el Señor esta mañana. Y cuando nos acercamos al Señor, Él nos pregunta: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quiere usted de Jesús esta mañana? Del Verbo hecho carne, del Dios. ¿Qué es lo que quiere usted que Él le haga esta mañana? Aparte de pedirle algo para usted, ¿qué quiere que Cristo haga en su vida, en su familia, en su casa, en su trabajo? ¿Qué es lo que usted quiere que Cristo haga? Él es la cabeza del cuerpo. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Habrá algo imposible para Dios? Hermano, nada hay imposible para Dios. Si usted dice: Padre, pero esa persona, ¿cómo vas a traerla a los pies? Pues la va a traer a los pies del Señor. Aunque el diablo quiera callarla, aunque el diablo quiera callarla, pero el Señor siempre va a querer salvar a la gente, salvar a las personas. Arrojemos esa capa de pecado, de peso que nos asedia, que nos doblega, y levantémonos y corramos a Jesús, en el cual tenemos plenitud de vida, en el cual tenemos vida eterna, hermano. Vida eterna tenemos. No es en vano. No es en vano lo que estamos haciendo, hermanos. No es en vano. Dios nos va a recompensar en algún momento. En algún momento Dios nos va a recompensar. Ya nos ha prometido la vida eterna. Y este hombre Bartimeo se levantó, recibió su milagro y seguía a Jesús. Sigamos a Jesús. Aunque Él haga o no haga lo que nosotros querramos, sigamos a Jesús. Aunque Él lo haga con usted, lo haga con su familia, pero sigamos a Jesús. Dígale: Padre, te doy gracias esta mañana, Señor. Padre, a ti sea toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza y la adoración, Señor. A ti te damos el primer lugar, Señor. Bendito eres y alabado eres y exaltado eres, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu Hijo Jesús. Gracias por esa piedra angular, Señor, que nos sostiene, Señor. Que es la cabeza, Señor. Que es la cabeza de todo principado y potestad. Gracias por ese fundamento que nos has dado, Señor. Gracias porque nos enseña y nos hablas cada día, Señor, acerca de tu palabra, acerca de tu venida, Señor. En el nombre de Jesús, Dios, glorifícate en nuestras vidas, Señor. Que esos Bartimeos que hay a la orilla de la calle, Señor, te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Que ese sea nuestro anhelo, Señor. Que las personas te conozcan a ti. Que las personas se acerquen a tus pies, Señor. Que las personas suelten esa capa, ese pecado, ese peso, Señor. Que actuemos, que nos levantemos y que vayamos a los pies de Jesús. Que más que un milagro, Señor, recibamos la salvación de nuestro Señor Jesucristo.
Que nuestra fe nos salve, que la fe salve a las demás personas. Dale fe a las demás personas, Señor, para que puedan ser salvas, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien enviaste a morir por nosotros en la cruz del Calvario, Señor. En el nombre de Jesús, esa es nuestra oración esta mañana, Señor. A ese Jesús que calma la tempestad clamamos. A ese Jesús que los vientos y el mar le obedecen, le pedimos, Señor, salva a las personas. Sálvalos, Señor. Y haz milagros en tu pueblo para testimonio y para honra y gloria tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Y gracias por tu palabra, por tu mensaje, por la bendición que nos das de estar hoy aquí, Señor. Escuchando, Señor, escuchándote hablarnos a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.